Hola, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Leopoldo Huesca y yo soy alumno de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industria Metalúrgica y hoy les voy a hablar acerca de un, do- un- un documento o digamos, más que nada una publicación que se efectuó y yo hice un pequeño resumen de ella y es de lo que se va a tratar el video de hoy. Bueno, el tema de este documento es la repercusión del tamaño de grano en la dureza de un nanocristal determinado por un nanoidentador. Y bueno, la introducción, para poder introducirnos en esto o poderlo estudiarlo mejor, primero hay que saber que los metales nanocristalinos, es decir, un tamaño menor a 100 nanómetros, han sido objeto de estudio gracias a que poseen muchas propiedades. Propiedades que son mecánicas, que como una dureza incrementada o una mayor tenacidad o difusividad en comparación contra sus contrapartes de grano grueso. En cuanto a la dureza, ha sido encontrado y verificado que la misma incrementa al reducir el tamaño de grano a niveles críticos. Y bueno, esto siguiendo la conocida ya relación de Hell-Page, que pues es una correlación que nos indica esto directamente. Sabemos que esto no es aplicable todo el tiempo, más adelante vamos a ver por qué, pero para los granos nano, en su gran mayoría es aplicable esta correlación. Y bueno, ¿cuál es la relación de Hell-Page? Para poder entender acerca de las propiedades de grano o de las propiedades mecánicas que se le da a un material, cuando hay un tamaño de grano inferior al micrómetro, que se denomina un ultra fine grain, como podemos ver aquí, o UFG, y los materiales de grano inferior a 100 nanómetros, denominados nanocristalinos, es necesariamente hablar de los trabajos de Haley Page, los trabajos desarrollados por ellos. Ellos hicieron un trabajo muy extenso, pues no vamos a referirlo todo aquí, solamente lo más importante o lo que va a ser mencionado más adelante, que es una ecuación que ellos propusieron, que es la siguiente que vemos aquí. Ellos establecieron una correlación entre el límite glástico y el tamaño de grano. Esta correlación que ellos propusieron nos deja ver que entre el tamaño de grano sea menor, va a tener va a tener mejores propiedades mecánicas o un mayor límite elástico. ¿Esto es verdad o es real? Realmente se respeta en la mayoría, pero para los que ya se habían mencionado antes, Ultra Fine Grain, va a haber un punto donde hay algo que es, bueno, un límite crítico, donde al nosotros hacerlo o disminuir el tamaño de grano por debajo de ese límite, ya no se van a respetar estas condiciones o las condiciones de Hell-Page. Bueno, no son unas condiciones, pero es un comportamiento, una estimación del comportamiento y ya no se van a respetar. Y bueno, aquí están las dos ecuaciones que ellos propusieron en una, ya se había referenciado antes, es la relación entre el límite elástico y el tamaño de grano, y la segunda está referenciada con la dureza. Es la misma ecuación, solamente que en otros parámetros. Y bueno, el incremento de la fuerza o la dureza, o sea, ¿por qué se da? Esto es principalmente porque los límites de grano, entre más tenga, o sea, es decir, entre haya granos más pequeños, habrá más límites de grano, y estos actúan como barreras para las dislocaciones. Aunque la relación entre estos y los límites de grano y el cambio de propiedades mecánicas ha sido cuestionada por muchas investigaciones, ya que hay investigaciones, como ya mencioné anteriormente, que indican que puede llegar a un punto donde el límite de grano, cuando ya es demasiados límites de grano, pueden ser contraproducentes, van a representar a partir de un punto, la ecuación funciona de manera inversa, es decir, entre cuando se supera este límite crítico que vamos a mencionar más adelante, ya no se respeta esto. Entonces, por eso es que esta clase de cosas han sido cuestionadas en muchas investigaciones. De hecho, la ecuación de ellos ha sido, bueno, no su ecuación, sí, en sí su ecuación ha sido cuestionada muchas veces porque no se respeta siempre y como vamos a ver aquí. Y como queda mencionado aquí en el texto que vemos en la diapositiva, hay veces que hay investigaciones en las que nos llevan a lo contrario, que nos dicen que el número de límites de grano, en lugar de endurecer, disminuye la dureza, en lugar de incrementarla. Y bueno, cuando el límite de grano está por debajo del límite crítico, tanto en la experimentación como en la simulación que han mostrado, tanto en la experimentación, es cuando va a funcionar al lado contrario. Es decir, cuando se pasa este límite crítico, como ya se había mencionado antes, va a empezar a comportarse de manera diferente. Una vez que nosotros superamos el límite crítico, es decir, llevamos al grano a tener un ser mucho, mucho más pequeño, que aquí tenemos el valor, tiene que ser un valor por debajo de los 10 o los 20 nanómetros
poder ser considerado que estamos por debajo del valor crítico. O sea, es decir, antes de esto todos se van a comportar básicamente igual. Entre más granos, mayor dureza y mejores propiedades. Pero cuando superamos este límite o este límite, va a ser todo lo contrario. Es decir, que ahora va a cambiar el mecanismo, cómo funcionan las deformaciones, como lo conocemos. Es decir, que a partir de este punto, el comportamiento es totalmente diferente a lo que ya conocíamos. Y lo principal de esto es que va a haber mayor límite de grano o mayores límites de grano, pero va a ser, o sea, nosotros podremos pensar que se tendría que respetar siempre, ¿no? Pues esa cualidad, pero aquí vemos que no. Entonces, eso llevó, que ya se ha estudiado mucho esto, como está aquí mencionado, nos llevó a ver que después de cierto punto los comportamientos son diferentes y los mecanismos de deformación van a ser diferentes. Es decir, la dislocación o lo que queda referenciado aquí, dislocation mediated plasticity, que podría ser dislocación mediante la plasticidad, ahora se va a hacer como un grain boundary associated plasticity. Es decir, que va a cambiar la manera y podemos ver que otras igual van a cambiar. Es decir, el comportamiento de la deformación ya no va a respetar lo que ya habíamos estudiado antes, sino que se va a invertir o, digamos, si tiene un tipo, en lugar de ser ese tipo en esta, va a ser otro tipo. Y bueno, aquí para que quede mejor representado, esta es una micrografía de lo que se le conoce como un nanocristal. Podemos ver que esta está a 10 nanómetros y vemos que es un poco diferente, ¿no? A las que habíamos visto antes, pero pues no muy fuera de lo común. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que son los métodos de simulación. Para poder nosotros, la manera en la que se determinó esto o lo que ya conocimos, lo que mencionamos, fue por medio de estudios. Estos estudios normalmente son muy complejos, ya que a alcanzar o obtener probetas, digamos, que tengan estos límites de grano en toda la superficie de la probeta es algo muy difícil de lograr. Y aunque se crea que se logre, puede ser que la mayoría de las veces no se haya logrado realmente. De hecho, en el documento menciona que muchos estudios se han propuesto para intentar proponer cómo funcionan las nuevas reglas a partir después de esto, pero realmente no las conocemos. O sea, es decir, no sabemos realmente cómo se comportan porque como los estudios que se hacen o son simulaciones, como vamos a ver a continuación, o los que realmente se llegan a hacer de verdadera manera experimental, tienen muchos puntos donde pueden haber tenido errores o, bueno, incluso se considera que pudieron haber sido manipulados para generar ciertas estipulaciones o buscar que una explicación de los comportamientos, pero que no sea del todo correcta. Y bueno, aquí en el documento hace la referencia de un límite de estudio o se emplea para poder ejemplificar cómo se hacen estos estudios. Proponen uno que en el que van a usar un método de simulación MD, que es el MD realmente es Molecular Massive Parallel, que esto es un simulador, digamos, tiene muchas aplicaciones, es un simulador de molecular masivo. Este simulador en sí es un software que se puede usar y se puede usar para física, química, computacional. Realmente no solo la aplicación de esta, no es un software especializado, pero es un software que pues es muy útil por la manera en lo que hace. Básicamente lo que hace este software es que genera ecuaciones paralelas en todos para determinar la velocidad. Bueno, esta es una de sus muchas funciones, ¿verdad? Porque tiene muchas, pero la que es aplicable para esto es que por medio de ecuaciones determina las energías que habrá entre las moléculas, pero no solo de una. Porque como sabemos, hay software que nos determina las distancias, pero lo interesante de este es que lo puede generar con todas a la vez. Es decir, toda la energía de todos sabemos que está afectando todo, ¿no? O sea, digamos, en una molécula, cualquier molécula está generando una afectación sobre una molécula que está muy separada. Esta clase de simuladores intentan reproducir todas las ecuaciones a la vez o al mismo tiempo para poder generar resultados correctos o resultados muy cercanos a la realidad. Y bueno, para este ejercicio propuesto que viene en el documento o en la publicación, a hacer la referencia de que se va a estudiar un nanocristal de níquel y que se encuentra entre los 5 y los 40 nanómetros. Y bueno, aquí abajo podemos apreciar una imagen que viene de este software que es conocido como LAMMPS. Dentro de este software, como ya se mencionó, se pueden ver muchas aplicaciones y este estudio se llevó a cabo de algo que se llama The Embedded Atom Method, que es el método del átomo. Eh, embedded, que es como decir, esta básicamente es una ecuación
en la que es una manera de generar una ecuación en la que para determinar la energía entre dos átomos. Y en base a esto es como se logra. De hecho, a continuación, hay otra publicación. Esta imagen no es de este estudio, sino es de otra publicación del mismo tipo, pero nos demuestra esta misma prueba del inventador micro, como se podría apreciar en un fenómeno de simulación. Podemos ver aquí cómo está calculando la energía de afectación en todos, es decir, aquí está realizando una ecuación que está viendo la energía en cada punto o en cada molécula, cómo la misma va a ser afectada. Eso es lo interesante de este software y así es como se obtienen los resultados que vamos a ver a continuación. Pero sí, esto es básicamente el software que se usó y este es un modelo de simulación. Es decir, esta prueba no se realizó de manera, o los valores obtenidos no son de manera experimental realmente, sino son por medio de simulaciones, debido a que pues a estos niveles sería casi una imposibilidad lograr conseguir esta clase de, digamos, de resultados. Y bueno, ahora aquí, bueno, como vemos esto, esta es la que les mencioné. Y aquí nos deja ver, esta es la representación que tiene la verdadera publicación o la publicación original acerca del método de indentación. Ya sabemos cómo funciona una indentación. Se introduce algo que va a generar digamos, va a generar un espacio y las áreas de ese espacio nos van a hacer determinar la dureza del cristal. Es básicamente igual, de la misma manera en la que funciona una indentación cuando nosotros hacemos una prueba de dureza normal. Es básicamente lo mismo, solamente que en este caso lo estamos simulando, ya que pues, sería físicamente imposible tener un indentador tan pequeño. Entonces todo es por medio de simulación computacional. Y bueno, aquí tenemos la gráfica generada de este experimento de indentación, donde por medio de unas ecuaciones nosotros logramos obtener la dureza en relación con la profundidad que va a ser generada por el indentador. Y vemos cómo aquí se tomaron varias pruebas y cómo nos está generando una dureza a base de esto. Todo esto, bueno, esto ya es una interpretación de los datos obtenidos realmente el software que se mencionó al principio. Este o LAMMPS no genera estas gráficas. Estas gráficas se generan posteriormente con los datos obtenidos. Y bueno, ahora posteriormente mi compañera Ivonne seguirá con su parte de la presentación.